La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presentación, a una presentación más de los libros de la editorial Gedisa, que cada año solemos estar en la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Yo soy Luis López Rosales y soy el representante para las presentaciones y para la promoción de la editorial y de los libros de la editorial y de los autores de la editorial. Hoy vamos a presentar un libro que les voy a compartir la pantalla, si es que lo encuentro, que se llama Vaqueros Míticos, Antropología, acá está, Vaqueros Míticos, Antropología Comparada de los Charros en España y en México, y estamos con su autor, Héctor Medina Miranda, que él, de hecho, nos estamos comunicando a distancia. Él está en Guadalajara y nosotros estamos, o yo estoy en la Ciudad de México y ustedes estarán en Pachuca. Y claro, otras personas que se conecten, pues podrán estar en todas partes, bueno, en distintas partes. En fin, bienvenidos a esta presentación, les decía, y muchas gracias a la Feria Universitaria del Libro de Pachuca por invitarnos una vez más, ahora de manera virtual, y el año que viene seguramente estaremos otra vez presencialmente allá. Nos gusta mucho interactuar con los chicos de la universidad, que son muy participativos y siempre son muy amables en la feria al recibirnos y al organizar todo. En fin, vayamos entrando en materia. Este libro es un libro de esos que no son frecuentes que la editorial publique. No somos una editorial muy grande, y entonces las ediciones especiales tienen que ser verdaderamente especiales. Este libro es de un formato grande, véanlo nada más por comparación en mi cara, con mi cara, y es un formato poco usual en los libros de Gedisa. Además está impreso en papel cuché en interiores, esto es del papel lisito y brillosito, y a doble columna cada página. Y aparte contiene muchas ilustraciones. Algunas ilustraciones son antiguas, son en blanco y negro, dibujos o grabados o carteles, pero otros son o fotogramas de películas, pero otros son de caricaturas, en fin, todo para ilustrar justamente esta antropología comparada, este estudio de antropología comparada que su autor ha hecho sobre un personaje que evidentemente todos conocemos, mal que bien, los que somos un poco mayores tenemos grabada el nombre o el sobrenombre de Jorge Negrete, el charro cantor, ¿no? Y tenemos grabada en nuestra memoria fílmica una inmensa cantidad de escenas de charros haciendo distintos malabares, pero también rescatando muchachas o combatiendo criminales. También tenemos, como no, en la mente, eso sí creo que todo mundo hasta la fecha, los festejos patrios, donde hay charros y charras, por supuesto, que esto también nos hablará de la cuestión de género dentro de este personaje. Y bueno, y todo el imaginario que tenemos, las historias que tenemos, probablemente a muchos nos vistieron, fue en mi caso, en la primaria de charro, ¿no? Para salir en algún bailable. En fin, los charros en México están, creo que de manera generalizada en todo el país, aunque son particularmente consentidos de cierta región de nuestro país. Ya nos platicarás, Héctor, un poco más de esto. Primero, por favor, platícanos cómo surge este libro. Evidentemente es parte de tu carrera de investigador. Platícanos un poco cómo surge la idea de este libro en particular. Sí. Bueno, primero agradecerte, Luis, a ti, a Editorial Gedisa,
pues por esta magnífica publicación. La verdad es que me siento muy, muy contento de la manera que quedó el libro, ¿no? Quedó fantástico y sé que la gente lo va a disfrutar, y gracias por la invitación a un espacio como este, donde podemos hablar un poquito de este trabajo. ¿Cómo empecé esta investigación? Yo soy antropólogo de formación y ahora mismo trabajo en Guadalajara, en un centro de investigaciones públicas que se llama Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Y uno de los temas de investigación que empecé yo a trabajar cuando empezaba mis estudios de licenciatura era acerca de los grupos indígenas del occidente de México, particularmente de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango. Bueno, y curiosamente fue ahí donde empezó el interés por la imagen del charro. Porque resulta, yo trabajé sobre todo con los birraritari, a quienes se les conoce comúnmente con el exónimo de huicholes. Y quienes aparecen de manera un poco breve en el último apartado del libro, junto con otros, porque también tuve la oportunidad de trabajar con grupos, con sociedades tepehuanes, ODAM, con mexicaneros y un poquito con coras. Y bueno, la verdad es que de ahí surgió el interés. Y es curioso porque, sobre todo entre los birraritari, era muy claro que nosotros, que no éramos indígenas, éramos charros de alguna manera, o éramos descendientes de un charro apical, un ancestro deificado, que bueno, está asociado con la Virgen de Guadalupe, está asociado con la imagen de Cristo. Y entonces, es evidente que la zona, esta región del occidente de México, donde convergen los estados que he mencionado, pues es por demás charra. Uno baja, por ejemplo, hacia la zona de Huejuquilla, el Alto Jalisco, y encuentra pues un lienzo charro cada 3-4 kilómetros, ¿no? Y es muy importante la manera en que se reivindican esa tradición charra, la importancia que tiene en días como el que tú has mencionado, el 16 de septiembre, y la manera que ellos se reivindican, por ejemplo, como cristeros, ¿no? Como descendientes de aquellos personajes que participaron en un movimiento armado de importancia en la región. Y yo no tenía muy claro qué era exactamente qué eran los charros. Yo había tratado de investigar un poco, tratando de ver cómo esa imagen había llegado a impactar de tal manera en los grupos indígenas de la región. ¿Por qué es que nosotros nos pensaban así? Y pocas respuestas encontré en la literatura local, y entonces pensé que la clave podría encontrarse en otros charros que son mucho menos famosos que los mexicanos. Me refiero a los charros españoles, a los charros salmantinos de la provincia de Salamanca, en la península ibérica. Y entonces pues hice una propuesta de investigación para trasladarme a España, donde realicé investigaciones por 5 años para saber acerca de qué era eso que se conocía como charros y de qué manera esto había impactado en México. Me trasladé inmediatamente después a concluir mi maestría, donde estuve trabajando sobre la mitología precisamente birrárica. Me trasladé a España, donde me establecí 5 años y que compartí entre Salamanca y Madrid, aprovechando pues las magníficas bibliotecas de la Universidad de Salamanca, el sistema de bibliotecas, y de las bibliotecas madrileñas, la Biblioteca Nacional de España, que es interesantísima, la biblioteca de lo que entonces era el Consejo, el sistema, el Comité de Colaboración Internacional,
Y bueno, pues aprovechaba yo estas bibliotecas y al mismo tiempo me trasladaba, estuve de fijo en Salamanca realizando trabajo de campo, conociendo qué eran los charros, qué hacían, qué se sabía de ellos. Ya iba yo con la idea de que lo que iba a suceder de alguna manera es que iba a encontrar más narrativas de carácter mítico que explicaciones de carácter histórico, aunque estas se ofrecían bajo la forma de las tradicionales, los tradicionales discursos históricos. Pero no me importaba, sabía que había esas narrativas finalmente tenían que encajar, tenían que dialogar entre sí, tendrían que estar relacionadas de alguna manera. Y efectivamente así fue. Encontramos, finalmente, profundizando mucho en el tiempo, tuvimos que empezar por las figuras heroicas más emblemáticas que antecedieron al nacimiento de los charros. Y nos ha permitido hacer una exploración acerca de esas figuras que antecedieron a los charros, tanto en España como en México, y generaron dos caminos paralelos, pero distantes, que sirven para generar dos emblemas, uno provincial y otro nacional de mayor éxito, en dos lados, a ambos lados del Atlántico. Y bueno, esa investigación, ¿cómo se realizó? Pues el punto de partida como antropólogo para mí era el registro etnográfico de esas sociedades en las que surge esta materia mítica que a mí me interesa, y que yo creo que es de enorme interés en España, porque está vinculado además con las tradiciones ganaderas en ambos lados del Atlántico. Está vinculado con el surgimiento de los estados nacionales, con los discursos políticos, con sistemas tradicionales de poder en ambos lados también. Está relacionado con argumentos históricos, científicos, es decir, está relacionado con el folclore, con un sentimiento de autoctonía. Es decir, lo que quiero expresar es que se trata de un tema de investigación apasionante y que permite de manera muy fluida hacer un análisis comparativo, los cuales pues no son muy comunes desde la antropología, menos en los últimos años. Pero bueno, el punto de partida de alguna manera fue el estudio de las tradiciones ganaderas, porque era el punto que la misma investigación mostró como más relevante para para iniciar con ese análisis comparativo. Las tradiciones taurino-ecuestres que se expresan de manera más concreta, maneras de festejos taurinos, de tauromaquia, si se quiere, que parece completar y dialogar constantemente con otras narrativas que dan sentido y dan forma a este personaje estereotípico de la provincia salmantina y de México, por supuesto. ¿Por qué arraigó con mayor éxito en nuestro país? ¿En qué momento la figura del charro se volvió o arraigó de manera tan contundente y por qué, digamos, se difundió con qué elementos tiene para que el pueblo mexicano en general lo haya adoptado pues con los brazos abiertos y que se haya abocado en construir una identidad charra? Bueno, es un emblema popular fuerte. Para empezar, es que viene a sustituir otros emblemas, otras figuras heroicas que remitían de manera inevitable a la figura del rey o de sus cercanos, ¿no? los virreyes en el caso de México, ¿no? De la nobleza en general. Existe, a partir de los movimientos de independencia, tanto en España como en México, hay que decir que España también tuvo un movimiento de independencia en una época muy cercana a la que tuvo lugar el movimiento de independencia de México, poco antes.
Y la gente ve en estas nuevas figuras populares la posibilidad de identificarse como miembros del pueblo, sin tener que convertirse en nobles. Y imitan, reproducen algunos elementos de las figuras previas. Es decir, no podía resultar una cosa nueva, una cosa extraña. Es decir, algo que se ve ya con admiración es susceptible de apropiación. Y entonces lo que vemos es la reproducción de figuras heroicas ecuestres, hombres a caballo como los hubo en la iconografía áulica, pero que a su vez estaba imitando, por ejemplo, la grecolatina. Nosotros tenemos en la Ciudad de México, enfrente del Palacio de Minería, una escultura ecuestre que no es fácil ignorar, ¿no? Es un rey español ataviado a la usanza romana, montado sobre un caballo, ¿no? Pues esas imágenes son reelaboradas y se apea al noble, se apea a aquel admirado personaje del pasado mítico grecolatino, y se monta una persona del sector popular, ¿no? Y esto es fascinante porque, bueno, no solamente genera una sensación de orgullo ante un sector que había sido despreciado, ¿no? Debemos decir que el término charro, en un principio, bueno, por lo menos lo que nos dicen las primeras definiciones del diccionario de autoridades, por ejemplo, que corresponden a 1723, se refieren a gente de poca policía, gente rústica, vasta, vulgar, gente poco deseable, ¿no? Y a través de esa transformación, para el diccionario de 1803, ya que había pasado el movimiento de independencia en España, encontramos que la gente, los salmantinos, ya son reconocidos como gente charra sin esa connotación precisamente peyorativa, ¿no? O buscando la eliminación de esa connotación peyorativa que, bueno, persiste todavía durante un tiempo, ¿no? O sea, que es el elemento del caballo es fundamental. O sea, el elemento de ser un caballero, ¿no? Es fundamental. Y también quizás el elemento de la vestimenta y de lo que representa casi como uniforme de alguien que tiene determinadas cualidades. ¿Es eso también? Bueno, estamos en el campo de lo que Eric Hobsbawm llamó las tradiciones inventadas. Entonces lo que se trata de explicar es un proceso a través del cual se consolidan esos elementos que, digamos, se considera hoy día como monárquicos, ¿no? Lo que se explica, pues, es una dinámica, ¿no? Una dinámica, es decir, había unas modas que se transformaban como en cualquier otro sitio. Había prácticas que aparecían, otras que desaparecían, no es que persisten porque son parte importante de la tradición. Pero en el momento en que es necesario generar figuras emblemáticas, se trata de depurar eso que se considera vulgar, se trata de seleccionar algunos elementos que puedan permitir además una mejor y más fácil identificación del pueblo común con estos elementos identitarios. Y algunas cosas sí que se pierden, pero sobre todo esto que tú mencionas sobre la vestimenta, por ejemplo, sobre algunos rasgos atribuidos a los estereotipos, se fosilizan en el tiempo. Y queda claro que si bien los charros pudieron haber tenido, o el charro salmantino o el hombre a caballo mexicano, puede haber sido de muchas formas, es justo después los movimientos de independencia donde nosotros empezamos a encontrar que esos rasgos se cristalizan, se fosilizan, y persisten hasta nuestras fechas. Es decir, el traje de charro que hoy tenemos, pues es un traje que corresponde precisamente a esa época. Antes había una dinámica un poco más fluida y pues la gente cambiaba de moda, ¿no? Lo que sí es verdad es que hay rasgos comunes, hay aspectos compartidos
acerca de las modas también que trascendían el océano que dividía la península con el continente americano, ¿no? El empleo, por ejemplo, de la botonadura de platas, o el empleo incluso de monedas, ¿no? Pues del sector popular que empezaba a tratar de ostentar una riqueza obtenida muchas veces a través de la ganadería, que ese es un tema también importante en la conformación de estas figuras emblemáticas, ¿no? Es decir, se empieza a tener orgullo por ellas, gracias a que empiezan a escapar de ese sector popular y empiezan a tener también cierta prosperidad económica. La unión entre la ganadería y el charro no es directa, no es inmediata, no surgen juntas, están separadas y luego se unen. El charro siempre ha sido identificado como un jinete vinculado a la ganadería. Un vaquero, ¿no? Digamos. Un vaquero, ¿no? Por eso se llama tu libro Vaqueros Míticos. Efectivamente, se llama así porque en un principio a los charros siempre se les ha identificado como gentes vinculadas a la crianza de ganado. Cabe señalar que Salamanca, la provincia de Salamanca en España, pues hubo un tiempo, sobre todo a principios del siglo XIX, eran uno de los principales productores de ganado bravo, ganado de lidia, lo cual pues dio mucha prosperidad a la gente que habitó en la región. Y bueno, en México los historiadores lo han vinculado de diferentes maneras con la ganadería, ¿no? Algunos como soldados en la guerra chichimeca, por ejemplo, Powell, ¿no? Pero un avance militar que se iba acompañado siempre con el ganado. El ganado siempre ha sido una manera de presión, fue una manera de presionar, sobre todo de empujar a los grupos indígenas de las tierras mejor acomodadas, ¿no? Pero también se le ha visto como un arriero, se le ha visto como la gente, por ejemplo, que iba conformando la Quicundio, decía Chevalier, ¿no? O que generaba pequeños ranchos, ¿no? También se le ha visto como un héroe, como un vengador, ¿no? Al menos en la mitología fílmica. Déjame hacer una deriva hacia otra parte. Yo vengo de las letras hispánicas, y entonces cuando vi tu libro y empecé a revisarlo por aquí por allá y fui leyendo fragmentos, me fue surgiendo la imagen del caballero andante, del Cid, por supuesto, de la Amadís de Gaula y de Don Quijote, ¿no? Por supuesto, y son caballeros, ¿no? O sea, y llevan una especie de atuendo específico, que era la armadura, y también, lo relacioné también porque aquella canción de En la lejana montaña va cabalgando un jinete, vaga solito en el mundo y va buscando la muerte, pues perfectamente se puede aplicar a ambos personajes. Y los dos personajes son héroes y son valientes por antonomasia y rescatan muchachas, y etcétera, etcétera. Son los charros solo héroes, también ha habido villanos, o los villanos se ven como villanos, que aunque se vistan de charros no son charros. ¿Cómo funciona la figura del héroe, el arquetipo del héroe en el personaje del charro? Sí, efectivamente. Recuerda a los caballeros. De hecho, es común la identificación entre el jinete charro y los caballeros medievales. Y sí, a veces la literatura que trata de destacar su perfil heroico, inevitablemente acude a la analogía de estos personajes con los caballeros nobles, ¿no? Pero con la gran diferencia que ellos pertenecen, como he dicho antes, al sector popular, ¿no? Los charros. ¿Cómo se emplea? Si pensamos un poco más en esa comparación, esa comparación busca sobre todo destacar una serie de hazañas que le son atribuidas al sector popular durante las guerras que dan origen a los estados nacionales, ¿no? Por un lado, pues el movimiento de la independencia, pero en el caso de México encontramos que la participación de los charros es importante, pues en los movimientos armados del 19, en los
momento de revolución, y por supuesto después de la revolución y el movimiento cristero, parece que su imagen se ha consolidado, ¿no? En España es especialmente importante la figura de un personaje que se llama Julián Sánchez el Charro. Julián, pues, es un hombre de campo, dedicado al parecer a la ganadería, y que, bueno, también algunos quisieron identificarle como una persona que se dedicaba al abigeato durante el movimiento, durante la guerra, ¿no? Claro, siempre existe ese perfil ambiguo del charro. A veces aparece como una figura heroica, pero pues como un soldado de una guerrilla, pues transgrede también las normas, ¿no? Y parece que a veces, no, muchas ocasiones aparece como un bandido, ¿no? Una de las primeras obras que ponen en la literatura los charros en primera línea es, por ejemplo, el texto, la novela de Astucia de Luis G. Inclán, donde los retrata como una especie de bandidos heroicos, ¿no? Que luchan por un tipo de justicia que no alcanzan a recibir del Estado que les gobierna, ¿no? Que trafican con tabaco, pero después buscan hacer justicia a su manera, ¿no? Y algo muy similar también sucede con el charro salmantino, es decir, algunos le dibujan como un bandido, pero luego vienen otros textos que reivindican esa figura del personaje, siempre, eso sí, también con ese perfil romántico de es el hombre a caballo, muy masculino, porque bueno, también el tema del género es importante, es un sujeto muy viril, que va a caballo, que se enfrenta a los toros, que lucha en la guerra, y que bueno, conquista el amor de las mujeres más bellas, ¿no? Es como una elaboración también propia de la época del romanticismo, que tiene que ver también, por supuesto, con aquella literatura que le precede, ¿no? Sin lugar a dudas. Voy a poner una imagen, ahorita que mencionas el asunto del género, una imagen de una página interior, que es la 109, en donde voy a ampliar esta parte, que dice aquí, alquiler trajes de charra. ¿Qué pasa justamente con el asunto de género? Por cierto, ¿de dónde es dónde es esta imagen? ¿De México o de España? Dice aquí, anuncio de comercio salmantino. Las charras, ¿qué papel juega la mujer en la figura del charro? Y digamos, si tiene algunas peculiaridades de género o se ajusta a la figura de la acompañante, lo que diríamos acá una especie de Adelita. No, bueno, debo decir que en Salamanca la imagen de la charra es impresionante, ¿no? Algunas imágenes que se ofrecen en el libro son mujeres que utilizan una decoración muy vistosa, ¿no? Collares pesadísimos de oro y plata. A veces luce más la charra que el charro, ¿no? El charro pues lleva un traje mucho más modesto, de pantalón corto, chaleco y chaqueta corta, de las clásicas para montar, botonadura de plata, y un sombrero de fieltro. Eso es algo, o sea, es evidente que es mucho más lucidor, mucho más llamativo el traje de las mujeres que de los hombres. Y es que finalmente parece que en Salamanca sí alcanzamos a detectar algo así como una sociedad charra, ¿no? Cosa que es más difícil de encontrar en México. Es decir, en México pareciera que el charro es un jinete solitario, una especie de soldado mal pagado que se embriaga, tiene una mujer un día y desaparece al día siguiente, ¿no? De hecho, no hay un traje en un primer momento, la literatura costumbrista y el arte de la época del romanticismo muestran al charro acompañado a veces
de una china poblana, por ejemplo, o de una mujer simplemente del pueblo sin una identificación clara. Y eso es interesante, porque finalmente la asociación, por ejemplo, la china poblana tuvo en un primer momento como pareja a un personaje, a un tipo popular que se le identificó como el lépero, un hombre que pues vivía en la calle, que vestía de calzón de manta, y que y que bueno, era sí, una persona que vivía pues en la calle, ¿no? Y poco a poco la china poblana fue emparejada con el charro, sobre todo con propósitos de folclore, cuando se hace esa selección de los rasgos que van a ser los más representativos de estos personajes emblemáticos. Pues por supuesto, unos de los aspectos más relevantes fueron el traje, que es lo primero que se congeló en el tiempo, y, eh, la música, ¿no? Y las danzas, por supuesto. Entonces, a partir el folclore emprende una labor muy importante en la manera en que se van a mostrar estos personajes emblemáticos. Y pues bueno, Mira, es a partir de ahí que la china poblana se convierte en la pareja del charro. Ah, ok, ok. Estoy mostrando justamente una fotografía que está incluida en tu libro, muy simpática, porque está Miguel Lerdo de Tejada y sus músicos en 1910. Y este es son trajes de charros, pero son de charros de una región en particular, ¿no? Porque, bueno, yo no soy experto, obviamente, en iconografía charra, pero son como sombreros más pequeños, quizás trajes más claros, cuando yo asocio más bien los colores oscuros. Este, Platícanos un poco de este traje, de estos trajes. Bueno, tenemos que también tener en consideración que en ese entonces no estaba muy claro todavía eh, cómo iba a ser el traje de charro en términos, o sea, no estaba reglamentado todavía. Lo que tenemos que notar es que hay una reglamentación que determina qué es lo que se va a considerar charro y qué no. Y es a partir de esas reglamentaciones que existe un estándar. Antes, bueno, pues era un traje de campo, era un traje de un jinete. Y lo que sucede en esa época es que los grupos, las orquestas de música tradicional, folclórica, empiezan a buscar la manera de identificarse más con ese sentimiento, con el sentimiento nacional, y empiezan a ataviarse como a la usanza charra, o tratando de imitar la vestimenta de la usanza charra. Hay un trabajo magnífico de doctor Jesús Jáuregui acerca del mariachi, que explica a detalle cómo funciona este asunto, ¿no? De la música y de cómo se asume el atavío charro de manera paulatina. Lo que se ve claramente, por ejemplo, en el caso del Lerdo de Tejada y en las orquestas típicas de la época, es que originalmente no vestían como charros, sino que parece que esa solicitud de Porfirio Díaz, que empiezan ellos entonces a asumir, a usar este traje, por supuesto, primero pues de manera un poco más libre, después apegándose a las normas reglamentadas por los mismos charros, ¿no? Okay. Oye, ya nos queda poco tiempo. La pandemia, hizo que tú no estuvieras en una actividad en España, en donde, si no mal recuerdo, me platicabas que iba a haber un acto de hermanamiento entre Salamanca y Jalisco, ¿cierto? Y si es así, platícanos cómo era esto, por qué este hermanamiento, en qué consistía. Sí, efectivamente en los últimos años ha habido un creciente interés por parte de la Diputación de Salamanca. La Diputación de Salamanca, que cuenta con un pequeño instituto de investigaciones, se llama Instituto de las Identidades, y está dedicado al estudio precisamente de los charros de la región, ¿no? Y bueno, y otros tipos populares que también conforman parte de este territorio.
Y bueno, pero pareciera que los charros son efectivamente lo más emblemático de la provincia salmantina. Y ellos buscan reforzar esos vínculos con América, especialmente con Guadalajara, a través de esas tradiciones que parecen ser compartidas y que tienen como identificador una misma denominación, es decir, lo charro. Y bueno, hay alguna propuesta acerca de dicho hermanamiento con... la Diputación de Salamanca ha propuesto un hermanamiento con la ciudad de Guadalajara. Pues bueno, como todos sabemos, pues es que Jalisco es quien se ha caracterizado en mayor medida o de mejor manera, como un estado charro, ¿no? Y bueno, pues lo que ellos buscan es hermanarse con Guadalajara y tratar de fomentar pues esas tradiciones que pueden ser compartidas o que han sido transformadas, pero parecen tener un origen común, una apariencia, ¿no? Correcto. Héctor, se nos viene terminando el tiempo, ya estamos a unos minutos. Nada más, déjenme hacerles el anuncio de dónde pueden adquirir este libro a quienes les interesen. Como ven, es un libro que nos involucra como mexicanos. A final de cuentas, un poco uno de los rasgos innumerables que tiene este país es el del charro. Entonces, encontrarnos con este maravilloso libro de vaqueros míticos, antropología comparada de los charros en España y en México, de Héctor Medina Miranda, pues es una oportunidad inmensa para comprenderlo y además comprenderlo a fondo, y como pudieron ver en algunas imágenes que estaba compartiendo ahorita de los interiores del libro, bueno, pues alcanza también un poco el rasgo de la discusión de los toros, de la fiesta taurina, que también hubiera sido rico platicar en estos momentos. Ya se nos acaba el tiempo. Este libro lo pueden comprar en las cadenas libreras, en las tiendas y librerías virtuales. En algunas de ellas, la mayoría ya, se los pueden llevar a su casa si quieren mantener la sana distancia y mantenerse resguardados. Si quieren ir a las librerías y ver además qué otras cosas están a la venta, también vayan, por favor, quienes quieran, para ayudar a mantener los empleos y a mantener las librerías. Pero quienes estén ya acostumbrados a la lectura digital, bueno, pueden adquirir este libro también en formato digital, en ebook, ¿no? Entonces, también está en muchas librerías y muchas tiendas de productos virtuales. Ahí pueden encontrar este libro. Yo se los recomiendo muchísimo. Son aproximadamente, no aproximadamente, son 268 páginas, incluyendo las guardas que vienen en blanco, la página legal, etcétera. Y son unas páginas muy, muy bien armadas, con un trabajo muy, muy cuidado editorial. En fin, muchas gracias, Héctor, por haber estado para presentar tu libro con la Feria Universitaria del Libro de Pachuca. Y ¿algún último comentario que quieras hacer sobre tu libro, para los lectores potenciales de tu libro? No, bueno, agradecer nuevamente a ti, Luis Agediza. Y bueno, pues efectivamente coincido con Luis. La verdad es que Egediza ha hecho un excelente trabajo, un papel de muy buena calidad. Las imágenes pues se presentan de magnífica manera, o sea, son muy claras, son lindas. Y la verdad yo creo que para un libro de esta calidad el precio es bastante asequible, y estoy seguro de que cualquier persona interesada en temas de folclore, historia, temas de nacionalismos, tradiciones taurino-ecuestres, tauromaquias, estudios sobre mitologías, va a encontrarlo fascinante y va a disfrutarlo. Pues muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias a quienes vean este video. Seguiremos haciendo presentaciones, sin duda virtuales, cuando menos hasta que llegue la vacuna. Y estaremos presentes, si se realiza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, estaremos presentes ahí. Estará Héctor presentando su libro. Ya están por asignarnos sitios, los daremos a conocer oportunamente para quienes quieran ir. En fin,
Buscaremos algún encuentro con algunos otros especialistas. Sería muy interesante con algún especialista en música popular mexicana, quizás en gente, a lo mejor hacer algo junto con el Museo de la Charrería, en fin, buscaremos los espacios y el público para que este libro encuentre los canales que lleguen al mayor número de personas. Héctor, muchas gracias. Y una última pregunta, ¿cuál es tu charro predilecto de la cultura mexicana? ¿El charro cantor? ¿Jorge Negrete o quién? No lo sé, me costaría trabajo de cantarme por uno. Muy bien. Pero me gustan más los de las publicaciones más propias de la época del romanticismo. Creo que me gusta más el charro de Claudio Linati. Okay. Ese que luchaba contra los extranjeros con el lazo en la mano, ¿no? Wow. Muy bien. Me parece interesante su perfil, claro. Lo buscaremos, supongo que la referencia la pueden encontrar en tu libro. Por supuesto. Muy bien, pues ya saben, todo esto pueden encontrar aquí líneas para buscar su charro preferido. Muchas gracias, Héctor, muchas gracias a la feria y muchas gracias al público.